Buenos días, mi nombre es Zulmar Chávez. A continuación voy a explicar el tema 12, el incumplimiento involuntario, causas o circunstancias inminentes de responsabilidad civil. Consisten en aquellas situaciones en que la persona a quien se imputa un daño no queda obligada a la reparación, no queda sujeta a la responsabilidad civil porque no ha desarrollado ninguna conducta que pudiese considerarse como culposa o porque no existe relación de causalidad entre su conducta culposa y el daño sufrido por la víctima. Se divide en dos grupos: causas que eliminan la culpa, situaciones donde la conducta del presunto responsable no es culposa, lo que impide la configuración de responsabilidad civil. Incluye ausencia de culpa, cuando la gente demuestra haber actuado de manera prudente y cuidadosa, sin negligencia o imprudencia. Conducta objetiva lícita, cuando el daño es causado por una acción permitida por la ley. Legítima defensa, cuando se causa un daño en defensa propia o de otros, conforme a lo establecido legalmente. Causas que eliminan la relación de causalidad, situaciones donde el daño no es causado por la conducta de la gente, sino por una causa ajena a esta. Incluye causa extraña no imputable, cuando se demuestra que el daño proviene de una causa externa no atribuible a la gente, eliminando así la relación causal entre su acción y el daño. Esto puede liberarlo de responsabilidad civil. Efectos de la causa extraña no imputable. Desvirtúa la presunta culpa del acreedor o agente del daño, así como el vínculo causal entre la conducta o hecho del agente y el daño sufrido por la víctima. Establece un nuevo vínculo causal entre el hecho que constituye la causa extraña no imputable y el daño. Libera al agente de la responsabilidad. Hechos constitutivos de la causa extraña no imputable. La doctrina identifica varios hechos constitutivos de la causa extraña no imputable, incluyendo el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de un tercero, el hecho del príncipe, así como la culpa de la víctima o del acreedor. Estos se clasifican en dos categorías. Hechos eximentes de responsabilidad civil en general, aplicables tanto a la responsabilidad civil contractual como extracontractual, como el caso fortuito, la fuerza mayor, la pérdida de la cosa de vida y el hecho del príncipe. Hechos que pueden eximir de responsabilidad civil contractual o extracontractual, bajo ciertos requisitos. Incluyen el hecho del tercero y la culpa de la víctima o del acreedor. La culpa de la víctima en la responsabilidad extracontractual ordinaria no exime de responsabilidad, excepto si es la única causa del daño. De lo contrario, solo atenúa la responsabilidad según lo establecido en el artículo 1189 del Código Civil. Causa extraña no imputable. Este se refiere a los eventos o circunstancias que impiden al deudor cumplir con su obligación, exonerándolo tanto del deber de cumplir como de la responsabilidad civil derivada del incumplimiento. Estas causas deben cumplir ciertos criterios para ser consideradas válidas. Imposibilidad absoluta de cumplimiento. La causa extraña debe generar una imposibilidad total de cumplir con la obligación. No basta con hacerlo sea más difícil o costoso. Debe ser imposible de lograr en la realidad. Fundamento legal. La causa extraña está contemplada en el artículo 1271 del Código Civil, que establece que el deudor puede ser eximido de responsabilidad si demuestra que la inejecución de la obligación se debe a una causa externa no imputable. Condiciones para su procedencia. Además de la imposibilidad absoluta de cumplimiento, la causa extraña no imputable no debe tener relación causal con ningún acto culposo por parte del deudor. La simple dificultad no es suficiente para eximir al deudor de su obligación, y en casos donde la ejecución se vuelve extremadamente onerosa se aplicaría la teoría de la imprevisión en lugar de la causa extraña. Inevitabilidad. El impedimento debe ser inevitable. Si el deudor pudo preverlo y tomar medidas para evitarlo, se le atribuye culpa. Imprevisibilidad. El hecho debe ser imprevisible para el deudor en el momento de asumir la obligación. La valoración de la previsibilidad se hace en función de la situación específica del deudor. Ausencia de culpa. El deudor no debe haber contribuido al incumplimiento por culpa o negligencia. Si se demuestra culpa, la causa no aplica. Sobrevenida. La imposibilidad de cumplimiento debe surgir después de asumida la obligación. Si existe antes, se considera un objeto imposible. Diversos casos de causa extraña no imputable. Caso fortuito y fuerza mayor. Estos son considerados sinónimos y liberan al deudor de responsabilidad si impiden el incumplimiento de la obligación. Hecho del príncipe. Son disposiciones estatales que hacen imposible el cumplimiento de la obligación y liberan al deudor. Pérdida de la cosa de vida. Si la cosa objeto de la obligación perece sin culpa del deudor, este queda liberado de cumplir. Hecho del acreedor. Si el acreedor obstaculiza o impide el incumplimiento de la obligación, el deudor queda eximido de responsabilidad. Causas que pueden ser eximentes o atenuantes de la responsabilidad. El hecho del tercero puede constituir una causa extraña no imputable. Es indudable que si el hecho del tercero haya sido la única causa del daño, no hay relación de causalidad entre el daño y el hecho del agente del daño. Si el tercero también ha incurrido en culpa, se le considera coautor del hecho ilícito y por consiguiente solidariamente responsable. Hacemos mención al artículo 1195 del Código Civil. Culpa de la víctima en materia de responsabilidad extracontractual ordinaria. La culpa de
la víctima no constituye una causa de exoneración de la responsabilidad civil ni una causa extraña no imputable. El artículo 1189 dispone que cuando el hecho de la víctima ha contribuido a causar el daño, la obligación de repararlo se disminuirá en la medida en que la víctima ha contribuido en aquel. Efectos de la causa extraña no imputable. Es liberar al deudor del deber de la prestación y de la responsabilidad civil, reparar daños y perjuicios causados al acreedor por no cumplir con dicho deber. Esta liberación puede ser temporal o definitiva según sea el caso. La doctrina distingue tres efectos de la causa extraña no imputable. Efectos relativos al incumplimiento. Estos se refieren a las formas de incumplimiento causadas por la causa extraña no imputable. Incumplimiento definitivo o permanente subdividido así: total, imposibilidad de cumplir con la prestación en su totalidad; parcial, imposibilidad de ejecutar parte de las prestaciones. Incumplimiento temporal. Retardo en el cumplimiento que puede ser total o parcial. Efectos liberatorios. Exoneración del deudor del deber de prestación y de la responsabilidad civil por el hecho incumplimiento de dicho deber. Estos efectos están contemplados en el artículo 1271 del Código Civil y se dividen en: efectos liberatorios permanentes. Ocurren cuando la imposibilidad de ejecución es definitiva, liberando al deudor del deber de prestación y de la responsabilidad civil total o parcialmente. Efectos liberatorios temporales. Ocurren cuando la imposibilidad de ejecución es temporal. El deudor se libera del cumplimiento y la responsabilidad civil mientras se persista el obstáculo, pero deberá cumplir su obligación una vez éste cese. Efectos restitutorios. Relacionados con la teoría de los riesgos en contratos bilaterales, si el deudor ya ha ejecutado algunas prestaciones antes de la imposibilidad, es necesario determinar si el deudor pierde estas prestaciones o si puede reclamarlas al acreedor. Incumplimiento por alteración de circunstancias. Ocurre cuando el deudor no puede cumplir la prestación prometida debido a cambios en las circunstancias entre el momento de contraer la obligación y su ejecución, causando extrema dificultad. Clasificación. Alteración de circunstancias que causa dificultades en el cumplimiento. Estas alteraciones obligan al deudor a un esfuerzo mayor para cumplir la prestación. No exoneran al deudor del cumplimiento y éste debe responder como si se tratara de un incumplimiento voluntario. Alteración de circunstancias por excesiva onerosidad de la prestación. Ocurre cuando la prestación se vuelve excesiva o onerosa debido a circunstancias extraordinarias e imprevisibles, no imputables al deudor. Teoría de la imprevisión. Esta teoría analiza las consecuencias de la excesiva onerosidad en el cumplimiento de obligaciones contractuales, considerando su impacto en la teoría general del contrato. Causas o circunstancias atenuantes de responsabilidad civil. Implican situaciones en las que el agente que causó el daño no está obligado a reparar todo el daño, sino solo una parte, debido a ciertas condiciones objetivas previstas por el legislador. Se clasifican en dos categorías. Estado de necesidad: el agente causa daño para evitar un daño mayor a sí mismo o a un tercero. Compensación de culpas y pluralidad de culpas. La culpa del agente concurre con la de la víctima o de otros coautores. Estado de necesidad. Según el artículo 1188 del Código Civil, implica que quien causa daño para protegerse o proteger a otro de un daño inminente y mayor, solo está obligado a reparar el daño en la medida que el juez considere equitativo. A diferencia del derecho penal, donde el estado de necesidad exime de responsabilidad, en el derecho civil solo atenúa la responsabilidad. Elementos del estado de necesidad: peligro grave e inminente para la agente o un tercero, imposibilidad de actuar de otro modo, ausencia de culpa en la creación de la situación peligrosa. Situaciones: víctima intencionalmente provoca el daño. Si la víctima causa intencionalmente el daño, el agente queda exento de responsabilidad. Ejemplo: un suicida que se lanza frente a un vehículo. En estos casos no hay compensación de culpas, sino exoneración total del agente. Cuando la víctima no quiere intencionalmente el daño, pero ha aceptado el riesgo del mismo voluntariamente. Si la víctima acepta conscientemente un riesgo, ejemplo, subir a un auto con frenos defectuosos. Compensación de culpas. Si una culpa es consecuencia de la otra, no hay compensación de culpas. El autor de la culpa inicial debe reparar todo el daño. Cuando hay una presunción de culpa contra el agente, si se prueba la culpa de la víctima, la responsabilidad del agente se exonera. La compensación de culpa se aplica tanto en la responsabilidad civil delictual como contractual. En materia contractual, si la culpa del acreedor contribuye al incumplimiento del deudor, la obligación de reparar el daño se reduce proporcionalmente. La pluralidad de culpas ocurre cuando varias personas contribuyen con sus culpas a un daño.
Todos los coautores responden solidariamente ante la víctima. La reparación entre los coautores se distribuye según la gravedad de sus respectivas culpas. La víctima puede exigir la reparación completa a cualquiera de los coautores, y quien paga íntegramente puede reclamar a los demás coautores según su grado de culpa. Gracias.